entregar, amado Señor, por el Inmaculado Corazón de nuestra Madre, este momento de compartir. Te queremos suplicar que nuestro entendimiento reciba mucha luz, para que nuestra voluntad sea fortalecida en el bien, orientada a la caridad, confirmada en la gracia, para que podamos vivir coherentemente nuestros compromisos bautismales a través de la consagración total a tu corazón inmaculado y por tu corazón al Sagrado Corazón de Jesús. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Muy bien. A ver los siervos vacacionales. Levanten la mano. Bienvenidos, muchachos. Qué bueno que estén acá. Esa es la casa de ustedes. Medellín les acoge con mucho cariño. Yo quiero pedirle a todos los Medellín, a toda la provincia de Santa Laura, que por favor tratemos de vincularlos lo más que podamos a ellos, para que conozcan cada vez más la espiritualidad del movimiento, para que puedan aprovechar al máximo la estadía en este lugar. ¿Quién como Dios? Muy bien. Quiero empezar con una carta o un escrito que hicieron Contralazos de Amor Mariano, porque me da pie para dos cosas. Por una parte, para argumentar un poco el movimiento, y por otra parte, para enseñar un poco la forma en que hemos de comportarnos ante este tipo de ataques que cada vez serán más comunes. Entonces, no voy a leer el nombre de la persona que lo escribió, no nos interesa. Simplemente nos interesa el contenido y la respuesta que le hicimos a ese contenido. ¿Están preparados? Muy bien. Dice así: ¿qué mueven los movimientos? Es la pregunta que se hacen. Hoy escribo sin filtros, espero no herir a nadie. Desde hace ya más de una década han ido naciendo diversos movimientos o asociaciones privadas de fieles a lo largo y ancho de nuestro país. Estas asociaciones dentro de nuestra Iglesia Católica tienen como fin hacer más efectiva la misión de la Iglesia, es decir, aumentar la espiritualidad de sus miembros, ayudar en la evangelización y practicar la misericordia. La Iglesia, en su inmensa sabiduría, permite y apoya la creación de estos movimientos, pues esto supone para ella una gran riqueza espiritual, un gran motor evangelizador. Además, muestra el gran rol de los laicos como líderes y guías que se convierten en la esperanza de una Iglesia netamente misionera. Con todas estas y más ventajas para la Iglesia, muchos de los movimientos actuales han perdido su horizonte y a la vez están haciendo perder a una cantidad considerable de laicos que, movidos por una sed y hambre espiritual, entran en estos para consagrarse. Es en este punto, y gracias a los testimonios que he podido ver en muchos de quienes se han consagrado o se están preparando para hacerlo, que me surge este interrogante: ¿qué mueven los movimientos? ¿Cómo proceden? Básicamente los movimientos siguen esa bella enseñanza de Jesús de ser pescadores de hombres. Así que lanzan la red por todas partes para ver a quién pueden sacar de este mar lleno de pecado en el que vivimos. Primero es invitar a un gran retiro espiritual. ¿Les suena como conocido esto o no? En el que se está entre 2 a 3 días, en los cuales sincretizan la estructura tradicional de un retiro espiritual con modelos y estrategias de marketing moderno, en el cual se busca sensibilizar al participante.
La sensibilización es muy importante, pues si se hace bien, garantiza que los participantes puedan quedar enganchados y experimentar desde la emoción algo de fe. Para esto utilizan, primero, testimonios. Siempre son testimonios de conversión. Yo no estoy en contra de ellos, ni mucho menos. Creo en el poder de Dios y que todo lo puede transformar en un ser humano. Sin embargo, estos testimonios siempre mantienen la misma estructura. A veces son más palabras que hechos reales. Y lo que es más triste es que el centro no es Cristo, sino la persona que lo da. Segundo, videos. Es una técnica muy efectiva. Sensibiliza desde lo visual y auditivo. Da un mensaje concreto. Te muestran videos que te hacen sentir que en realidad eres lo peor del mundo. Lo cruel que puede llegar a ser una persona. Muestran la miseria de nuestra raza humana. Guerras, asesinatos, drogas, abortos. Música, factor indispensable. La música, y más cuando es alabanza, ayuda a una conexión espiritual. Crea una especie de trance. Oiga ustedes, muchachos, originadores del trance. Haciendo vivir y sentir al participante una experiencia espiritual intensa. Lenguaje apocalíptico. ¿Dónde está Frank? ¿Vino por acá? Para poner la musiquita de fondo. Na, 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 na. ¿Dónde estás vos, pues? Carmina Burana. Lenguaje apocalíptico. Los mensajes que se reciben en estos retiros infunden temor, angustia, no generan la alegría que debe acompañar el querigma. Se habla demasiado del pecado, de sus consecuencias, del poder del mal. El segundo momento sería lo que yo llamo la efervescencia. Las personas vienen de estos retiros con la fe y la vida renovada. Es una transformación instantánea, sin un proceso, una conversión casi que inmediata. Entonces cambian muchas cosas de sus estilos de vida. Se vuelven más asiduos a la Eucaristía, de oración constante, rezo del rosario, visitas al Santísimo y moralmente evitando todo tipo de pecado. Siendo así, ¿qué es lo malo en esto? Lo malo, o al menos lo que yo percibo, es que son prácticas efímeras. Son por un momento en el tiempo. A unos les dura un mes, 6 meses, un año. Incluso muchos perseveran. La cosa es que la mayoría, cuando ha pasado la emoción, su efervescencia baja hasta el punto de desaparecer. O lo que es peor, de coger cierto hastío o pereza a la vida espiritual y sacramental. La fe es una gracia que el Señor nos regala. Dios se vale de distintos momentos, circunstancias para llevarnos a sus brazos. La fe es el vino nuevo que cae a nuestra vida, que son los odres. Cuando este vino no fermenta en paz y su proceso se acelera, se corre el riesgo de que pueda romper el odre y se pierda todo este vino. O también puede pasar que al querer apresurar la fermentación, lo que se logra al final es tener un vino no dulce y agradable, sino un vinagre. Muchos movimientos están acelerando estos procesos descaradamente, rompiendo odres y vinagrando cosechas. Lo tercero que sale a relucir es la moda de las consagraciones. Ahora salió que uno debe consagrarse para entregarse más a Dios. Y para esto hay que participar de ciertos procesos. Creo que la intención no es mala, el método tampoco, pero creo que es añadirle estaciones a un camino que ya está trazado. Incluso los cristianos ya hemos sido consagrados todos desde el bautismo. Consagrar es volver algo sagrado, algo santo, es separar algo para Dios. Por último, pienso que lo más grave de todos estos movimientos es que están moviendo a la gente a una desviación de la fe, del centro, de lo esencial. Esto lo evidencio en la nueva Trinidad que muchos de estos proponen. Entonces dice, primero, el Padre reemplazado por la Madre. Como buen católico que soy, amo intensamente a la Virgen María, la respeto y venero, y sé cuál es el rol que cumple en la historia de la salvación. Entonces, esta denuncia obviamente no es contra ella, es contra las malas prácticas que se han creado en torno a la Madre de nuestro Señor. Parece que nuestra fe fuera más mariana que cristiana. Es increíble ver
cómo unos templos se llenan más los martes que los domingos, o la cantidad de rosarios que hace una persona y las pocas oraciones que eleva al Padre, las peregrinaciones marianas, mensajes y cosas raras que surgen respecto a su devoción. Triste ver a cristianos que amen y sigan a quien está al pie de la cruz más que al crucificado. Segundo, el Hijo, que es el mensaje del Padre, reemplazado por los ángeles, que son los mensajeros. Es increíble el culto y la práctica que han surgido en estos tiempos hacia los ángeles, sobre todo hacia los grandes, los arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Es una fe que la única palabra que encuentro para describirla es rara. Muchos católicos caen en la estupidez de tener que abrir las puertas de sus casas a determinadas horas, organizar bien la sala y tener alguna fruta y cosas así por el estilo para que los pueda visitar un ángel. ¿Qué es esto? Novenas y promesas a los arcángeles. Cristo por ningún lado. Que no se olvide, nuestra fe es cristocéntrica. Jesús es el centro, es el camino que nos lleva al Padre. No hay otro. Tercero, el Espíritu Santo, quien nos atrae hacia el Padre, reemplazado por el demonio. Me impresionó mucho estos días un diálogo con un niño que recién había hecho la primera comunión. Le pregunté por qué no había vuelto a la misa y esta fue la respuesta. Me da miedo. ¿Miedo de qué? Le pregunté. De los espíritus que hay en la iglesia. Me respondió. Creo que nunca en la historia del cristianismo se había hablado tanto del demonio, de Satanás, como en la época actual, ni en el medioevo. En varios de estos movimientos no faltan las predicaciones u oraciones para desatar, liberar de espíritus malignos, lo cual confunde a las personas que a cualquier enfermedad le llaman posesión. Han convertido los sacramentales en superchería, una especie de magia blanca. Algunas eucaristías se convierten en shows de horas y horas donde el centro no es el cuerpo y la sangre de Cristo, sino el momento de sacar el espíritu, donde la fe aumenta según la cantidad de personas caídas y el volumen de los gritos. No creo en un Dios que teniendo el poder para liberarme de cualquier mal, tenga que hacerme pasar por un show. La iglesia necesita una constante renovación, necesita movimientos, salir de estructuras caducas, tener una renovación pastoral. Las asociaciones privadas de fieles son fundamentales en este proceso, pero no lo pueden seguir haciendo según las ideas o pareceres de sus líderes. Se debe respetar la jerarquía de la iglesia, la sana doctrina. El afán de buscar adeptos no puede convertirse en un mercado que ofrece lo que la gente quiere y no lo que realmente necesita. Los movimientos tienen que seguir moviendo esa cantidad de personas que les han ingresado, pero que no se conviertan en clubes, negocios fanatizadores. Que sean lazos que unen como católicos, grupos que santifiquen, caminos que lleven a Jesús, que no muevan masas, que muevan espíritus. Firma XXXXXX. ¿Quién como Dios? Muy bien. Terminamos la charla. Vamos a orar. ¿O quieren escuchar la respuesta? Vamos a ver la respuesta. ¿Qué hicimos a esto? ¿Por qué una respuesta? A ver, uno diría, bueno, pero ataques de estos van a pulular, ¿no? Nota que esta carta, este escrito, lo publicó este señor en Facebook y dentro de Facebook empezaron a comentar y como que lo compartieron y les llegó un obispo. Nosotros nos enteramos por un obispo de este escrito que nos dijo, vea, Lazos, esto es de ustedes. Entonces, nosotros dijimos, pues no, ahí no dice propiamente Lazos de amor mariano en ninguna parte. Pero resulta que en uno de los comentarios que le hicieron al escrito de este señor, decía, entonces, en conclusión, lazos de amor mariano debería dejar de existir. Y él asintió con un like, digo, me gusta. Entonces, ya cuando vimos eso, cuando vimos que la cosa era contra el movimiento en su inmensa mayoría, pues a ver, consagraciones. Muéstreme otro grupo, otro movimiento que haga tantas preparaciones para la consagración como Lazos en Medellín. Esto es de Medellín, una persona de Medellín, no es sacerdote. Retiros espirituales. Bueno, en fin. Entonces dijimos, está bien. El tema de liberaciones. De Freddy que le abre la puerta a los ángeles y le pone frutica, pues, Freddy Osa, con Julianita. Uno va allá y ahí está la puerta abierta, la jaulita para ver si se agarran un arcángel.
Pero claro que esto está en el ámbito privado, pues, ¿no? Eso no... Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Querido XXXX, no tengo el gusto de conocerle personalmente. Esa es la respuesta. No obstante, por lo que he leído, veo una persona profundamente enamorada de la iglesia y con un enorme deseo de que se hagan bien las cosas. Soy Wilson Tamayo, subdirector del movimiento Lazos de Amor Mariano. Bueno, le iba a hacer, como soy un misionero en general, Rodri me pidió que pusiera Wilson Tamayo y que era el subdirector para que no creyera que era la opinión de algún misionero, sino que esto es la opinión del movimiento oficial. O sea, esto es lo que el movimiento piensa en realidad. He leído detenidamente su escrito ¿Qué mueven los movimientos?, publicado en su perfil de Facebook el día 27 de noviembre del año en curso, y para ser sincero, estoy de acuerdo con casi la totalidad de las ideas que usted plantea allí. En verdad, yo también rechazaría un movimiento que usara medios de marketing moderno como sustituto a la acción de la gracia. Rechazaría un movimiento en el que los testimonios estuvieran dirigidos a exaltar la persona mientras se rebaja a Cristo. Rechazaría un movimiento que usara la culpa de la persona como mecanismo psicológico para lograr la conversión. Rechazaría un movimiento que usara la música para experimentar desde la emoción algo de fe. Finalmente, rechazaría un movimiento milenarista de cuyo lenguaje apocalíptico resultasen cristianos llenos de, comillas, temor, angustia, comillas, que, comillas, no generan la alegría que debe acompañar el querigma, comillas. Créame, hermano, también yo rechazaría ese movimiento. Lo que me sorprendió es que parece que usted identifica ese movimiento que describe con Lazos de Amor Mariano. Lo digo porque en uno de los comentarios de su publicación, alguno de sus seguidores escribió, comillas, en conclusión, Lazos de Amor Mariano no debería existir, comillas. Comentario al que usted asintió con un me gusta. Creo que le está sucediendo a usted con Lazos de Amor Mariano lo que sucede a muchos con la iglesia. Rechazan a una iglesia que no existe y que de existir de esa manera nosotros también rechazaríamos. Una iglesia llena de pedófilos, de leyes que agobian en vez de liberar, de ritos sin sentido que no dicen nada al hombre de hoy. Pero usted y yo sabemos que esa no es la iglesia de Cristo, aunque desafortunadamente haya miembros dentro de la misma que puedan dar esa imagen. Lo mismo sucede con LAM y con muchos otros movimientos. No son perfectos, pero desde adentro las cosas son muy diferentes. También yo me opondría a la llamada efervescencia si con esta se entiende la actitud que motiva acciones meramente exteriores y pasajeras de los que ya se creen convertidos definitivamente por un toque de la gracia. Sin embargo, le cuento que yo soy uno de esos que vivió una profunda efervescencia al inicio de la conversión, hace 18 años. En muchísimas cosas hubo un cambio instantáneo. No frecuentaba los sacramentos, estaba lejos de la iglesia, nunca visitaba el Santísimo, vivía habitualmente en estado de pecado, jamás oraba. Después de un fuerte encuentro con el amor, todo cambió. La fe comenzó a tomar sentido. Los sacramentos me renovaron con la gracia. La oración brotó espontáneamente del corazón enamorado. Todo esto de la noche a la mañana. En honor a la verdad, debo decir que así fue. Pero eso solo era el inicio de un camino que hasta hoy sigue. Fue el inicio de una conversión. Sé que el camino es largo y créame, todavía me ocupo de mi salvación, comillas, con temor y temblor, cierro comillas, Filipenses 2:12. No me siento convertido, entiendo que estoy en camino de conversión. Cada vez entendemos con mayor claridad que, comillas, la conversión no tiene lugar nunca una vez para siempre, sino que es un proceso, un camino interior de toda nuestra vida. Cierro comillas, Benedicto XVI, Audiencia General, miércoles de ceniza, 21 de febrero de 2007. Sin embargo, en la historia de la iglesia hemos visto de todo. Personas que a través de un largo camino llegan a Dios por medio de un cuidadoso proceso de fermentación, a propósito de lo que él dice de las uvas, ¿no?
pero también personas que ven convertir en un instante su agua en el mejor de los vinos. Confrontar Juan 2, del 1 al 11, pasaje de las bodas de Caná. Todos conocemos la historia de San Pablo y su profunda conversión camino a Damasco. Hechos 9, del 1 al 18. Esta gracia que algunos han llamado tumbativa ocurrió también a Santa Laura Montoya mientras contemplaba extasiada el trabajo de las hormigas. Autobiografía de Madre Laura de Santa Catalina, segunda edición, Medellín, 1991, página 42. Por si acaso. También fue tumbativa la conversión de Paul Claudel, un literato francés que había perdido la fe muy joven y a quien la noche de Navidad de 1886 un taxi dejó por casualidad en las puertas de Notre Dame, en París. Al entrar al abarrotado templo y llegar junto a la imagen de la Virgen en el momento del Magnificat, experimentó una gracia que describió así, comillas: en un instante mi corazón fue tocado y creí. Creí con tal fuerza de adhesión, con tal agitación de todo mi ser, con una convicción tan fuerte, con tal certidumbre que no dejaba lugar a ninguna clase de duda, que después todos los libros, todos los razonamientos, todos los avatares de mi agitada vida no han podido sacudir mi fe, ni a decir verdad, tocarla. Qué feliz es la gente que cree. Y si fuera verdad, es verdad. Dios existe, está ahí, es alguien, es un ser tan personal como yo, me ama y me llama. Cierro comillas. La conversión es una gracia que el Señor nos regala y hay que recibirla de la manera que Él la quiera dar. Es cierto que después de estos toques de la gracia hay que seguir un proceso. Por esa razón, en Lazos de Amor Mariano tratamos de hacer un seguimiento a las personas que vienen de los retiros espirituales para que inicien un proceso de renovación de la vida cristiana a través de la consagración total a Jesús por María, cuyo fundamento magisterial expondré en breve. En este orden de ideas, debo decir que el seguimiento de las personas es una realidad pastoral compleja. Es una de las cosas que dicen, bueno, el seguimiento de las personas es una realidad pastoral compleja. La parábola del sembrador describía este difícil reto. Mateo 13, del 1 al 23. ¿Se acuerdan que hay semilla que cae en medio del camino y se llevan los pájaros? Otra que cae entre espinos y es ahogada. Otra que cae en medio de piedras y no logra echar raíces. Y finalmente hay una que cae en tierra buena, ¿no? La semilla es buena. El sembrador es excelente, es Dios mismo. Pero a veces los terrenos no están preparados. La parábola del sembrador describía este difícil reto. Y creo que no hay una sola institución dentro de la iglesia que lo haya resuelto definitivamente. Reconozco con humildad que los movimientos tenemos deficiencia en esto y nos estamos esforzando en responder mejor a esta realidad. Resulta que esta persona que escribió está muy vinculada a la catequesis, a los procesos de catequesis de la arquidiócesis. Entonces sigue acá, que es verdad que nosotros reconocemos que el seguimiento, hombre, pues que estamos bregándole. Pero es que también percibimos que este problema del seguimiento es un problema presente en los procesos de catequesis presacramental, en la catequesis mistagógica, en los grupos parroquiales, etc. Es una realidad en todas partes. Los procesos están allí. Hay personas que los siguen y otros que no. Creo que mucho queda en el misterio de la gracia y la acción libérrima del hombre, la acción absolutamente libre del hombre. Es cierto que algunos no perseveran, pero incluso entre estos hay drogadictos que llevan años sin recaídas, matrimonios que no se destruyeron, jóvenes que no se suicidaron, católicos que dejaron de odiar su iglesia. Recuerdo el testimonio de un joven que me dijo años después de haber vivido un retiro espiritual, comillas, ese fin de semana no me hizo más rezandero, pero gracias a lo que vivía allá, no me volví narcotraficante. En lo que respecta a la consagración, en parte estoy de acuerdo con usted. Yo también criticaría una consagración que vaya en detrimento del bautismo, la que vaya en contra del bautismo. Nada más horroroso y pernicioso. Lo que sucede es que la consagración a Jesús por María es todo lo contrario. Es la renovación de los compromisos bautismales.
Esta consagración la pidió Nuestra Señora en Fátima hace 100 años. Varios papas como San Pío X, Benedicto XV, Pío XI, la hicieron y la recomendaron. En encíclica Auspicia Quaedam, numerales 14 y 15, el Papa Pío XII consagró al mundo de la posguerra a la Santísima Virgen y llamó a todo el mundo a hacer esta consagración a su corazón inmaculado. El mismo Papa realizó esta consagración en varias ocasiones: 31 de octubre y 8 de diciembre de 1942, 7 de julio de 1952. El 21 de noviembre de 1964, el Papa Pablo VI renovó la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María, Madre Virginal de Dios. El 13 de mayo del 82, San Juan Pablo II realizó en Fátima la consagración del mundo y renovó este acto el 25 de marzo de 1984 en la Plaza de San Pedro ante unas 200.000 personas. El Papa Francisco, ante unas 100.000 personas presentes en la Plaza de San Pedro, el 13 de octubre de 2013, consagró el mundo a la protección virginal de Nuestra Señora de Fátima. Nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo Tobón, el 13 de mayo de este año, se consagró él mismo junto con la arquidiócesis al Corazón Inmaculado de María, diciendo estas bellas palabras, comillas: abraza con el amor de madre y de sierva del Señor nuestra iglesia, que confiamos y consagramos a ti. A tu Corazón Inmaculado consagro la arquidiócesis de Medellín. Me consagro también yo, a fin de que pueda responder a la vocación a la que me has llamado y a la misión que me ha sido confiada. La Iglesia nunca ha entendido la consagración como un añadirle estaciones a un camino que ya está trazado, comillas, sino más bien como una ayuda para vivir este camino dentro del cuerpo místico de Cristo, pues en la realidad sublime de la comunión de los santos, la Santísima Virgen María, de manera misteriosa, cumple la función escatológica que le fue confiada por su Hijo. Confrontar Juan 19:25, Hechos 1:14, Apocalipsis 12:1. La preparación para la consagración que realizamos en Lazos no es una invención del movimiento. Es la aprobadísima y recomendadísima consagración a Jesús por María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort, realizada por San Juan Pablo II cuando era un joven seminarista. Este mismo santo tomó su lema Totus Tus de esta consagración y la recomendó vivamente en su encíclica Redentoris Mater. Abro comillas. Dice San Juan Pablo II: a este propósito me es grato recordar, entre tantos testigos y maestros de la espiritualidad mariana, la figura de San Luis María Griñón de Montfort, el cual proponía a los cristianos la consagración a Cristo por manos de María como medio eficaz para vivir fielmente el compromiso del bautismo. Número 48 de la Redentoris Mater. Porque nunca se honra tanto a Jesucristo como cuando se honra a la Santísima Virgen María. Efectivamente, si se la honra, es para honrar más perfectamente a Jesucristo, pues si vamos a ella es para encontrar el camino que nos lleva a la meta, que es Jesucristo. Tratado de la verdadera devoción, numeral 94. No está por demás decir que para estar seguro de interpretar auténticamente el espíritu de la consagración, tal como lo propone San Luis María Griñón de Montfort, el movimiento ha contado con la aprobación de la familia monfortiana para difundir esta bella espiritualidad eclesial. Le invito para que estudie detenidamente el proceso de preparación que se realiza para la consagración y se dará cuenta cómo esta consagración, cuando es bien vivida, produce auténticos cristianos. Finalmente, creo que lo que dice sobre la Trinidad, los ángeles, los demonios, son desviaciones de la fe no aptas para ningún católico. Déjeme contarle que los miembros del movimiento LAM se someten a un largo proceso formativo en el ámbito dogmático, bíblico, moral y pastoral. Todo el proceso formativo ha sido revisado por nuestro asesor, el padre Alfonso López Serna, licenciado en Patrología en el Instituto Patrístico de Roma y en Liturgia en el Instituto Católico de París. Un bobito ahí el padre, ¿no? La Mariología que estudia el movimiento se funda en la palabra de Dios, en el capítulo 8 de la Lumen Gentium, en la exhortación apostólica Marialis Cultus,
en la encíclica Redentoris Mater y en el Catecismo en el numeral 971. Eso que describe como una estupidez, y que en verdad lo es, de abrir la puerta a los ángeles, etcétera. Oiga, Freddy y Juliana, es algo contra lo que advertimos como parte de la nueva era en los retiros y en las consagraciones y en las preparaciones para la consagración. En cuanto al demonio, los grandes exorcistas coinciden en decir que, comillas, una de las estrategias del demonio ha sido la de negar su propia existencia. Y esto se debe a que la predicación acerca de él es casi nula en algunos ambientes de la iglesia. A ese respecto, nos quedamos con lo que dice el Catecismo con toda claridad sobre la acción del espíritu del mal, numerales 2850 y 2854, porque esto es lo que creemos y predicamos. Por supuesto, coincido con usted en que no se puede demonizar todo, ni mucho menos usar los sacramentales de manera supersticiosa. Pero tengo una perspectiva un poco distinta que quisiera compartir con usted. Creo que la pastoral de la sanación es una pastoral bastante olvidada y necesitamos ayudar de manera eficaz a estas pobres personas que sufren lo indecible y en ocasiones solo escuchan de parte de nosotros expresiones como eso es psicológico, no se sugestione, no haga show, etc. ¿Qué pasa con estas pobres personas? Quedan a la deriva de timadores, engañadores, u otras denominaciones religiosas que no solo les sacarán el demonio, sino también sus ahorros. Esta es una periferia existencial a la que hay que llegar con el Evangelio liberador de Cristo, respetando siempre las disposiciones que la Iglesia ha dado al respecto. Querido XXX, los movimientos no somos perfectos. Estamos en proceso de maduración y esto lleva consigo reformas permanentes y una constante disposición a la escucha. Si esto que usted escribe es la imagen que nuestro movimiento ha dado, tenga por seguro que seguiremos trabajando en manifestar el verdadero celo que mueven los movimientos. Sí, porque esto es lo que mueven los movimientos. Un profundo deseo de que Jesucristo sea conocido, amado y servido. Un clamor permanente para que venga a nosotros su reino. Un deseo constante de que todos experimenten el amor liberador de Cristo. Esto es lo que mueven la inmensa mayoría de movimientos, aún con todas sus limitaciones. En entrevista concedida a Vittorio Messori, el entonces cardenal Joseph Ratzinger veía en los movimientos como una, comillas, primavera pentecostal en la iglesia, aunque era consciente en que en muchas ocasiones, comillas, surgen tensiones a la hora de insertarlos en las formas actuales de las instituciones. Pero estas tensiones no son propiamente con la jerarquía como tal. Todos estos movimientos plantean mayores o menores peligros, pero es esto connatural a toda realidad que está viva. Informe sobre la fe, edición 12, BAC, Madrid, Popular, 2010, páginas 50 y 51. Creo que estamos del mismo lado y encuentro que el trabajo en red es el mejor camino que tenemos para mostrar el rostro misericordioso del Señor. Menos crítica y más acompañamiento ayudaría a los movimientos a dar mayores frutos. Ojalá podamos encontrarnos algún día y compartir nuestra fe. Bendiciones, Wilson Tamayo. Amén. ¿Quién aplaudió? Miren, muchachos, quise empezar con esto porque, bueno, empezar y casi terminar ya, porque es una realidad que en los últimos días hemos visto crecer, no solo en nuestra arquidiócesis, sino a nivel eclesial en general, una cierta animadversión a los movimientos. Esto se debe en parte a que grandes movimientos que se convertían como en modelos para todos los otros movimientos han sufrido reveses bastante importantes.
el tema de los legionarios de Cristo y el Regnum Christi, con el caso del padre Marcial Maciel, que terminó siendo un predador sexual, fue un caso bastante traumático. El caso de los Sodalite, la familia Sodalite, que queremos mucho también, con el caso de su segundo, Hermann Doig, y su fundador, Luis Fernando Figari, que también está vinculado en escándalos de inmoralidad sexual, etc. Y así el caso de una enorme cantidad de movimientos significativos en la iglesia, donde sus fundadores o los primeros que estuvieron en la fundación, pues terminaron generando escándalos posteriores, ha generado dentro de la iglesia un cierto clima de temor hacia los movimientos. Y eso hay que comprenderlo con humildad. Y nos llama a nosotros a estar revisándonos para jamás caer en este tipo de actitudes dobles, en este tipo de inmoralidades. Señores, antes morir que vivir sin ella. Morir antes que pecar, antes que hacer daño a este regalo que hemos recibido, que se llama lazo de amor mariano, primero renunciar. Antes que nuestro escándalo a nivel moral, a nivel autoritativo, a nivel económico, pueda dañar el movimiento, es mejor que nos hagamos a un lado, porque son mares, es una ingente cantidad de personas las que por la gracia de Dios se ven beneficiadas por un movimiento. Resulta que este muchacho puso esto en su perfil de Facebook y yo quería responderle honestamente solo a él en su perfil de Facebook. Entonces yo le mandé una invitación como amigo y no me aceptó. Entonces, debido a que el ataque fue público, entonces yo tuve que hacer la respuesta pública. Le mandé a él en un mensaje privado la respuesta y después lo publiqué en mi página de Facebook. 90,000 seguidores tengo ya casi. Entonces los comentarios fueron abundantes, muchos comentarios, muchos, llevo como por 170 comentarios. Pero lo que me sorprendió es que la inmensa mayoría de comentarios no estaban dirigidos a atacarlo a él ni nada por el estilo. Estaban dirigidos a contar y a testimoniar la obra que Dios había hecho en su vida a partir de la consagración, a partir del retiro espiritual, a partir de la instancia, de la permanencia dentro del movimiento. Y yo mismo me asombré. Muchos de ustedes escribieron, ahí vi algunos, Valeria vi que escribió también, los mellizos escribieron por ahí también. Tuve que borrar 4 comentarios de algunos por ahí que escribieron contra el tipo, pues, pero no fueron ustedes. Porque nuestro interés no es atacar a nadie. De hecho, cuando uno lee el escrito, y creo que esta es la enseñanza de fondo más importante, cuando nos atacan o cuando alguien ataca a la iglesia, si tú logras escudriñar el fondo del ataque, en el fondo se inspira en valores cristianos casi siempre. O sea, cuando una persona dice odio la iglesia porque es pedófila, en el fondo lo que él dice es que ama la virtud de la pureza en los niños. Eso se supone que es lo que le inspiraría. O sea, el valor que le inspira es correcto. Lo que pasa es que tiene una visión sesgada de la realidad. Entonces se aproxima de una manera equívoca, errónea. Contempla una caricatura de la iglesia, de los movimientos, de los misioneros. Una caricatura que o quiso deformar voluntariamente o una caricatura que a fuerza de estar escuchando permanentes críticas se formó. Y eso que critica es algo que nosotros también criticaríamos. El cardenal Newman dice que él está seguro que no encontraría en el mundo 10 personas que en realidad odien la iglesia. Él dice, estoy seguro que no encontraría 10 personas que en realidad odien la iglesia en el mundo. Dice él, lo que odian es una caricatura que se hicieron de la iglesia y luego atacan esa caricatura que nosotros también atacaríamos. Eso que describe él, pues también nosotros estaríamos en contra de eso. Y eso es lo que tratamos de expresar en una carta que tratamos de hacer de manera respetuosa. ¿Vieron el tono respetuoso o no? De ninguna manera se intentaba ofender ni atacar, sino exponer con altura nuestro punto de vista y exponer con altura la realidad. Y en el fondo eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. El mejor testimonio, la mejor respuesta para los ataques que continuamente recibimos
y que vamos a recibir todavía más, porque es natural, es natural. La mejor respuesta no es propiamente la victimización del movimiento, de bueno, nos atacan. Bueno, es cierto que también se esconde detrás de esto en muchas ocasiones el ataque del maligno que quiere destruir las obras de Dios siempre. Pero la mejor respuesta es una respuesta de virtud, es una respuesta de santidad de vida, es una respuesta donde nuestro testimonio de vida sea más elocuente que nuestras palabras, donde nuestras acciones, finalmente llenas de caridad, llenas de amor, informadas por prudencia, personas sólidamente estructuradas en la vida espiritual, evitando todo tipo de desequilibrios mentales, psicológicos, antropológicos, personas que aparezcan como cristianos bien formados, como que la gracia en verdad no eliminó la naturaleza, sino que la perfeccionó, logró llevarla a un nivel nunca antes visto, y estamos viendo hoy en este misionero la mejor versión de esta persona, aquello que responde en realidad a lo que Dios quiso de esta persona. El deseo de santidad, nuestro deseo de santidad, no es un deseo que desecha per se en sí mismo, no es un deseo que desecha de hecho las cosas terrenales, todo lo contrario, procura santificar lo terrenal. Por eso nosotros no nos aislamos, por eso no existe la ciudadela, lazo de amor mariano, donde estamos nosotros con nosotras, los nuestros con las nuestras, solamente en nuestra vida, sino que estamos allí siendo sal de la tierra y luz del mundo. Si algún día Dios nos llama a algunas personas a vivir en algún lugar retirado y hacer una ciudadela, maravilloso, gloria a Dios. Pero la masa del movimiento no va dirigida hacia allá, va dirigida a ser sal de la tierra, en la tierra, no sal en el salero donde hay más sal. Luz del mundo, en un mundo que yace en medio de las tinieblas. No luz al lado de otras velas, o luz en la fábrica de lámparas, o luz allí donde no se necesita que se ilumine. Luz en la oscuridad. Estamos allí donde necesitamos iluminar. Y en muchas ocasiones será el testimonio de nuestra bondad, el testimonio de nuestra humanidad. Qué curioso esto. Muchas veces nosotros nos acercamos a dar el testimonio de nuestra fe y lo que encontramos es un rechazo. Pero en ocasiones, cuando damos el testimonio de nuestra fe, vivir en una humanidad compasiva, generosa, una humanidad humilde, una humanidad que es capaz de tender la mano al que lo necesita, una humanidad que parece que no está juzgando al otro, sino que tiene un genuino deseo de ayudar al otro, que es capaz de revestir con ternura y amor al que sufre, que se compadece sinceramente del que está padeciendo alguna enfermedad o algún desorden moral, que no tiene rabia porque esta persona padece esta inclinación desordenada, sino que siente una profunda compasión que le lleva a amarle más y a buscar a través de ese amor el mejor testimonio de la evangelización. Un rostro amoroso, un rostro radicalmente cristiano al interior, un rostro que se esfuerza hacia adentro por vivir una coherencia de fe estricta, pero que lo que encuentra afuera es blandura, compasión, misericordia, ternura, por dentro rígido, fuerte, incólume, una pepa sana, pero por fuera, en las formas, en la manera de ser, en la compasión que genera, en lo rico que es estar con esta persona, en lo agradable que es escucharle, en lo bueno que comparte con nosotros, en cómo es capaz de tener la virtud de la disimulación caritativa, cómo es capaz en medio de las circunstancias ordinarias en las que vivimos, que no siempre son adversas a la fe. Escúcheme en esto, hay ocasiones donde las circunstancias se nos muestran contrarias a la fe y ahí tenemos que tomar decisiones radicales, y en medio de un debate, en medio de una expresión que vaya contra la fe, pues perdónenme, habrá que hablar, habrá que expresar lo que creemos, aunque se dañe el momento, pero la inmensa mayoría de las veces son simples compartires. Es el simple estar con ese amigo, con esa amiga, con esa persona, pero llevarlos a Dios con un coherente testimonio. Cuando se vive así, cuando se logra en la cotidianidad ser un misionero así, es que entonces eres miel que atrae,
es que entonces la gente no va a decir qué loco, sino qué bueno ser como él. Es algo en lo que ha insistido bastante el Papa Francisco, en el gozo del Evangelio. Evangelii Gaudium, la certeza, la alegría gozosa de vivir el Evangelio. Y eso es lo que tienen que ver en nosotros. Y en muchas ocasiones es cierto que nuestro antitestimonio no está centrado en la inmoralidad, gracias a Dios, pero es cierto que muchas veces nuestro antitestimonio está centrado en una vida que parece amargada, en una vida que no refleja goce, alegría, felicidad. Toda lucha implica evidentemente una ascesis, una mortificación, y eso en ocasiones nos trae lágrimas, nadie dice que no. Pero mis muchachos, cuando tú te encuentras en tu vida espiritual verdaderamente amargado, algo no está funcionando bien. Déjame decirte, tienes una vida espiritual enferma. Si tú estás viviendo tu fe, y no me refiero a las luchas cotidianas que tenemos contra una tentación o al dolor de haber caído en un pecado que siempre debería traernos tristeza, contristar el corazón. Me refiero a la vida ordinaria. Esos que se sienten subyugados, esos que se sienten con la conciencia estrechada, esos que no han comprendido que la ley de amor de Cristo es liberación y no yugo, que la lucha contra el pecado es libertad y no esclavitud, esos que viven la fe como algo que me tocó vivir, como la triste desgracia de haber conocido esto y ya, pues si no vivo esto me condeno, entonces toca. Tarde o temprano, esa enfermedad espiritual que estás padeciendo, que no es para nada el cristianismo, traerá frutos desastrosos. Tarde o temprano, ese engendro espiritual reventará, saldrá un monstruo de ahí. Y ahí sí, esos son católicos o misioneros o exmisioneros, es que nunca entendieron, nunca comprendieron, nunca lograron entender qué significaba la fe. Esos son los que el día de mañana se salen y critican. Tienen todo que criticar, claro, es que si ellos vivieron la fe así, claro, si el que se sale cree que en realidad en lazos de amor mariano vivíamos encerraditos y nos presionaban y nos sometían, pero claro, hijo, pero es que siquiera te fuiste, es que nunca terminaste de ser misionero, nunca entendiste nada. Y hombre, es cierto lo que estás criticando, yo también criticaría algo así. Si yo acá me sintiera presionado, subyugado, temeroso, Dios me ve, me están observando a toda hora, voy a misa para que me vean, mis prácticas, el temor es que me quiten mi camiseta. Viene el director, me saco la medalla. Vas a reventar mal. Vas a ser de esos de los que mañana van a decir enlazos esto, enlazos aquello, enlazos lo otro. Estás enfermo. Y tienes dos opciones. O reventar mal, que es la peor de las opciones, o sanar tu vida espiritual. Sanarla. Y si alguno de ustedes está viviendo una vida espiritual así, preocúpese. Si usted se mira hacia atrás y dice, a ver, por Dios, es que yo era más feliz cuando estaba desconvertido. Preocúpese, hermano, algo anda mal. Una cosa es que cuando yo inicie el camino de conversión, al inicio, yo tenga que sufrir algunos reveses, algunas renuncias que son dolorosas. Es natural que al principio del inicio, como al inicio de toda operación, es natural que al inicio de toda operación, pues parezca que quedaste más mal de como estabas antes. El que tiene un problema en el riñón y no sabe, y le dicen tiene un problema en el riñón y le operan,
pues los primeros 2 o 3 meses va a estar en la cama y va a decir, pero es que yo antes no tenía que estar en la cama. Es que yo antes no tenía ese problema. ¿Cuál operación del riñón? Me fregaron la vida. A ver, doctor, yo porque antes podía estar tranquilo y usted me dijo que tenía problema del riñón que yo ni conocía y ahora estoy en la cama. Espere. Es natural que al principio en cuidados intensivos, es natural que al principio en el proceso de recuperación, en el posoperatorio, es natural que haya un momento de lucha. Lo que no es natural es que te quedaste así. Ahí sí que era mejor tener el riñón dañado y seguir caminando. Entonces sí es cierto, chicos, que al principio podemos experimentar una cierta lucha, pero tiene que ser al principio. Pero después, cuando vas caminando en la vida espiritual, yo se lo digo como testimonio personal, es que yo, en palabras de Maduro, no me he arrepentido 1 milímetro de segundo. El presidente Maduro, 1 milímetro de segundo. ¿Hay algún venezolano por acá? A ver, chamo. No me he arrepentido ni 1 milímetro de segundo. O sea, no, te lo digo honestamente. Yo miro hacia atrás y no fue que tuve una vida pecaminosa, desastrosa, pero es que la alegría del evangelio, la felicidad de sentirme amado, la felicidad de amar, la felicidad de sentir una familia. Ayer estuve visitando a una misionerita, a Natalia, esposa de Daniel, que tuvo a su bebé, a su primer bebé, que se casaron para consagrarse, decidieron tener bebé después de la consagración, le nace el bebé y a los 2 días le da un derrame cerebral y está en este momento en cuidados intensivos. Entonces tuve la oportunidad de estar allá rezando por ella y las enfermeras que estaban ahí en la UCI empezaron a acercarse y empezaron a decir, oiga, usted podría rezar por este y por este otro y por ese también. Padre, usted podría... Y yo dije, no me baje el sueldo, soy obispo. Entonces le dije, no, yo no soy padre. Pero ahí nos reunimos un rato con todas las enfermeras. Ahí, pero estaban felices. Visité un señor ahí mismo con cáncer. Estaba deformado ya por el cáncer. Deformado, era un monstruo. Y estaba al lado de la señora y lloraban y se abrazaban y se pedían perdón. Entonces yo digo, por Dios, ¿con qué puedo comparar esto? Con la farra, con las noches de trasnocho, con el buscar niñas por ahí. O sea, ¿con qué lo puedo comparar? Con las drogas. ¿Con qué puedes comparar la alegría de dar vida sin necesidad de tener un don extraordinario? Yo creo que todos los que hemos leído la vida de los santos, hemos visto santos como San Camilo Lelis, por ejemplo, que tenía ese don extraordinario de que la gente se sanaba efectivamente. O que hemos visto, santos como San Francisco Javier, que tenía el don de hablar diversas lenguas a todas las personas donde llegaba. El Señor le daba ese don, resucitó más de 150 muertos. O sea, una cantidad de dones. Todos decimos, no, es que si yo tuviera ese don, no, pues, yo tuviera el don de sanar enfermos para el hospital. No es cierto. Seguramente, si lo tuvieras, jamás irías al hospital. Por eso seguramente Dios no te lo da. Porque si no haces caridad ahora que tienes el don del amor, jamás harás caridad con el don de los milagros. Es la verdad. No necesitamos dones extraordinarios. La gente está buscando un poco de compasión, un poco de amor, una palabra de aliento. Y eso lo puedes dar tú, que acabas de ingresar a Lazos, que no sabes nada de teología, que no eres capaz de explicar la teofanía escatológica que sustenta ontológicamente nada. Llevo diciendo esto ¿cuántos años, Juliana? Eso lo podemos hacer todos. Y eso es fruto de la consagración. Es un regalo que recibimos en la consagración. Y es a eso lo que debemos trabajar, chicos. Yo les venía a hablar, aquí tengo todo el fundamento magisterial de la consagración, pero ya les leí la carta, acá tengo todo lo otro, pues se lo vamos a mandar, imprimir para que todos lo lean. No sé por qué estoy hablando de esto, pero es lo que Dios quiere que hablemos ahora. Tal vez es la respuesta que muchos corazones necesitan. No puede ser un misionero amargado
que Dios no lo quiera, pero el día que te salgas de lazos, te salgas a llorar por no estar nuevamente en esta familia y no a criticar por no haber comprendido lo que era esta familia. Que el que por desgracia cae, y Dios nos libre de caer, le duele en su corazón porque tenía una vida espiritual tan sana que le da dolor es salir de este ambiente tan rico, tan agradable, tan familiar, tan estupendo, tan amoroso, de este ambiente donde todos nos queríamos, de ese ambiente donde todos luchábamos por la santidad unos de otros, de este ambiente donde era rico estar, donde me enseñaban a ser mejor ser humano, donde me enseñaban la caridad, donde aprendí incluso hasta virtudes humanas, donde aprendí hasta a lavar platos, señores, que nunca lo hacía en mi casa y allá estoy en los retiros lavando platos, donde aprendí hasta a lavar baños, donde me enseñaron el valor de las pequeñas cosas. Eso es lazos. Si hay algo dentro de lazos que está generándote angustia, más allá de la lucha contra el pecado, que eso ya no es lazos, Tengo una inclinación homosexual, estoy luchando contra eso, esto me genera angustia. Tu problema no es lazos, tu problema es la ley divina inscrita en tu corazón. Y Dios te ayudará, pero ¿dónde en ese proceso? Dios te ayudará a reconciliar tu interior para poder encontrar lo que Dios quiere de ti. Pero la persona que se siente de verdad subyugada o que viene de desórdenes, de autoridad, de su familia, si usted encuentra dentro del movimiento personas que ejercen la autoridad de manera brusca, de manera absolutamente imponente, eso no es lazos, eso no es cristiano. Hay una frase sencilla que la cantamos, pero que transformó mi vida. Ubi caritas et amor Deus ibi est. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor. La cantamos. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor. Señores, así de sencillo, qué norma tan simple. Si tú ves una persona que dirige y no hay caridad y amor, es que ahí no puede estar el Señor. Por lo menos en esa acción concreta no está el Señor. Por lo menos en esa manera de comportarse no está el Señor. Y somos débiles y nos puede pasar que de manera brusca, en algún momento de calentura, corrijamos a alguien. Y nos puede pasar que de manera brusca le grite a una persona. Hace parte de nuestra naturaleza herida por el pecado original. Pero el amor está en el momento en que yo reflexiono y le digo, perdóname, no fue mi intención decirte cabezón. Lo eres, pero no era mi intención ofenderte. Perdóname, no fue mi intención despreciarte. Perdóname, estaba muy ocupado y no te presté atención. Perdóname, me faltó escucharte más, porque ahí no estuvo el Señor. Porque Dios está donde hay caridad y amor, y si no actué con caridad y amor, ahí no actuó Dios. Por gracia de Estado que diga tener, ahí no está Dios. Donde hay caridad y amor está Dios, aunque no haya gracia de Estado. Si ustedes están notando dentro de sus directores falta de caridad y falta de amor, pues a ver, acércate. Y no me refiero propiamente al amor sentimentalista, a que cada que me ve el director, ¡hola! ¿Quién como dio mi cachetón? Yo. No, sentimentalismos no. Caridad y amor. La caridad de escuchar al que lo necesita. El amor de servir desinteresadamente al que te busca. El amor de tender la mano al que la necesita. Si tú ves que eso no se está dando, tú ves que es más o menos el sentimiento general, pues entonces tienes que decirle a los directores. Si tu encargado de misión no, entonces dile a tu director local. Si tu director local no, dile a tu director provincial. Si no, dile al consejo directivo. Y si no, al obispo. Y si no, al papa. Pero un movimiento no se puede dañar por falta de caridad. No se puede dañar por falta de amor.
Somos tremendamente susceptibles al amor. Y si esto no es lo que nos une, el amor mariano, que está en la mitad, obsérvenlo. Tú no tienes sentido. Vas a salir herido, vas a salir aporreado. No decimos que no se pueda salir nadie, salgas el que quiera. Una de las razones por las que en Lazos no recogemos nunca diezmos, que el misionero esté y que pague algo, es para tener la total libertad de que las puertas siempre estén abiertas. Si te sales hoy o mañana, a Lazo no le dejan entrar más o menos plata. Como en algunos lugares que les angustia tener a los miembros y los tienen que tener ahí porque el diezmo, porque me descuadra el diezmo. No nos interesa. Gracias a Dios nadie vive del movimiento acá. Tienes las puertas abiertas. Pero que el que se vaya pueda decir: qué bonito fue lo que viví allá. Qué hermoso. Cómo extraño eso. La mejor época de mi vida fue el momento de ser misionera. Escribió una niña ecuatoriana que se salió, después se fue, cayó muy mal, desafortunadamente, pero después le hacían una entrevista en una revista y decía: la mejor época de mi vida fue ese momento. Hoy me da tristeza ver cómo estoy. Esa debería ser la sensación. También hay que reconocer que cuando uno se sale de alguna institución, no solo de Lazo, de la iglesia, de cualquier cosa, es natural que la primera tentación deshonesta que uno tenga sea echarle la culpa a esa institución. Nunca nadie se va a salir por culpa propia, sino siempre por culpa de la institución. Es un recurso psicológico que tenemos. Tengo que de alguna manera justificar por qué salí. No porque yo estoy mal, no. Porque ellos estaban mal. Es lo natural. Pero si una persona tiene la honestidad intelectual y espiritual que tiene esta niña de Ecuador de decir: la mejor época de mi vida fue esa, debería hacerlo. Incluso debería ser capaz con honestidad de decirle al otro: oye, lo peor que me pasó fue haberme salido de la iglesia. Me siento débil y no creo ser capaz de volver, pero tú sigue adelante. Échale ganas. Y ese sería un verdadero amigo. Ese sería un verdadero amigo. Caso contrario, aléjate de toda persona tóxica. Aléjate de toda persona tóxica. Vamos a hacer oración. Mis muchachos, tal vez nunca lograremos apreciar adecuadamente el don de la consagración. Mientras más estudio, más me sorprende el ver cómo la consagración naturalmente nos ha llevado por este bello camino. Esta semana, hablando con un misionero que ha estudiado bastante, se especializó en psicología, es teólogo, me decía: Wilson, no lo puedo creer. Cada que estudio y estudio más, me pregunto cómo fuimos capaces nosotros, sin saber nada, de llegar a esto. ¿Cómo fuimos capaces nosotros en el movimiento de tener estas luces de verdad? Y le decía yo: hermanito, la consagración. La consagración. Vamos a cantarle a la pastorcita del amor. Quiero que cierres tus ojos y te imagines a tu mamá. Cuánto amor de esa reina para contigo y para conmigo. Dile: mamá, es que me cuesta dificultad todavía amarte. Dile que te enseñe. Dile que te enseñe a vivir una vida espiritual sana. Tu corazón lo anhela. Sé que mientras escuchabas tú decías: yo quiero eso. Quiero vivir mi vida espiritual así. Sin doblez, sin engaño, sin mentira. Sin engañarme y sin engañar a nadie.
una vida espiritual honesta, transparente, sincera. Soy débil y lo reconozco. Soy frágil y pequeño. ¡Qué grandeza se esconde detrás de quien es capaz de reconocer su propia fragilidad! De quien es capaz de decir, sí, es que yo necesito ayuda. No me interesa seguir oculto acá. Ayúdenme, por favor. Siento mi vida espiritual agobiante. Siento mi vida espiritual como si llevara una doble vida en realidad. Como si por una parte fuera misionero y por otra parte mi vida caminara por caminos que me avergüenzo de reconocer. No. Eso no puede ser sano. Una vida espiritual sana, que es capaz de reconocer su fragilidad y pedir ayuda por su fragilidad. Que es capaz de postrarse ante el Señor y decirle, aquí estoy, como David, el adúltero, el fornicario, no el que esconde su pecado detrás de una camiseta. Aquí estoy con este mal carácter. Aquí estoy con este vicio de mentira, pero para que me cambie, Señor. Aquí estoy con esa inclinación desordenada que creí controlar, pero que he usado dentro del movimiento para mi beneficio. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, mamá, para pedirte ayuda, porque solita no soy capaz. Si te la sabes, cántala con nosotros. Sueño con mirar sus ojos, sueño contemplar su rostro. Me imagino ese momento cuando llegue a su encuentro. Ay, ya yo debo mi vida, es ella luz de mis días. Mi alma hoy anhela verla, por nada quiero perderla. Quiero gastar mi vida entera por su amor y predicar al mundo su consagración. Abrazo maternal, Quien pudiera conocerte y no amarte de verdad. dulce Niña, pastorcita de mi amor, quiero ser un hijo tuyo consagrado. Nuevamente, oh María, díselo. Ese abrazo maternal, quien pudiera conocerte y no amarte de verdad. Dulce niña, pastorcita de mi amor, quiero ser un hijo tuyo consagrado a tu misión. Sueño con mirar sus ojos, díselo. Sueño con mirar sus ojos, sueño contemplar su rostro. Me imagino ese momento cuando llegue a su encuentro. A ella yo debo mi vida, es ella luz de mis días. Mi alma hoy anhela verla, por nada quiero perderla. Quiero gastar mi vida entera por su amor y predicar al mundo su consagración. Díselo. Oh María, dulce abrazo maternal, Quien pudiera conocerte y no amarte de verdad. dulce niña,
pastorcita de mi amor. Quiero ser un hijo tuyo consagrado. Agarra tu medalla y dile, oh María. María, dulce abrazo maternal. Quien pudiera conocerte y no amarte de verdad. Dulce niña, pastorcita de mi amor. Quiero ser un hijo tuyo consagrado, tu misión. Oh María, dulce abrazo maternal, que pudiera conocerte y no amarte de verdad. Niña, pastorcita de mi amor, quiero ser un hijo tuyo consagrado a tu misión. A ella yo debo mi vida y es ella la luz de mis días. Mi alma hoy anhela verla, por nada quiero perderla. Gracias, Señor Jesucristo, por haberme concedido la gracia de consagrarme a María. Ella será mi socorro. Que levantándome de mi propia miseria, me introducirá más y más profundamente en tu amistad. Ay, Señor, débil como soy, sin ella ya hubiera naufragado en mis pecados. Sí, María me hace falta ante ti y en todas partes. Con ella, en cambio, me libraré del pecado y de sus consecuencias, y podré acercarme a ti, dialogar contigo y agradarte en todo, aceptar radicalmente tu evangelio, salvarme, irradiar tu amor y salvación a mis hermanos. Como quisiera, oh Jesús, publicar ante todas las criaturas tu gran misericordia a favor mío, y hacer que todo el mundo conozca que a no ser por María, hace tiempo estaría yo condenado, y agradecerte dignamente este favor. María está conmigo, qué tesoro tan precioso, qué alegría tan inmensa. Pero Señor, amor con amor se paga, qué ingratitud la mía si no me consagrara a ella totalmente. Salvador mío amadísimo, antes morir que vivir sin ella, mil y mil veces como Juan ante la cruz, he aceptado a María como tu don más precioso. y cuántas veces me he consagrado a ella, aunque todavía con tanta imperfección. Por ello quiero ahora, con la madurez y disponibilidad que esperas de mí, consagrarme a ella nuevamente. Arranca de mi ser cuanto no pertenezca a tan augusta reina, pues si no es digno de ella, tampoco es digno de ti. Amén. Oh María, dulce abrazo maternal, quien pudiera conocerte y no amarte de verdad. Dulce niña, Pastorcita de mi amor, quiero ser un hijo tuyo consagrado. Una vez más, díselo con fuerza. oh María, dulce abrazo maternal, quien pudiera conocerte y no amarte de verdad. Dulce niña, pastorcita de mi amor, quiero ser un hijo tuyo consagrado, tu misión. Vamos a ponernos de pie, tomémonos de las manos. Una familia y un ejército. Vamos a cantar nuestro himno. El himno que expresa la alegría de pertenecer a esta familia. Esto es una familia. Es una familia. No lo olvides. Es tu familia.
vestidos con las armas del Señor. Jesús. Contra espíritus del mal, de la mano de María y Jesucristo, dan las cinturas con verdad, de justicia protegido, enseñando lograremos acabar con el pecado de hoy en día tan destructivo. El escudo de la fe, apagaremos los dardos del maligno, y la espada del Espíritu encendiendo la fogata, levantando corazones deprimidos. ¿Por qué? Porque ya no hay vuelta atrás, estamos consagrados a su servicio. Y con lazos de amor hacemos parte del ejército elegido de la Madre de Dios, aquella que nos escogió. Su misericordia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, Como María. y después de María, Vamos a José. vamos a abrazarnos. Ella nos alimentará. Nos hará beber del Espíritu Divino. Y embriagados de este mismo cantaremos sin cesar la buena nueva que tanto nos ha dicho. Gritaremos de ella la humildad, la pureza que Dios le ha concedido, renovando nuestra entrega con su propio corazón. Gritaremos sin temor y convencidos de que ya no hay vuelta atrás. Estamos consagrados a su servicio y con lazos de amor hacemos parte del ejército elegido de la Madre de Dios, aquella que nos escogió. Su misericordia, Porque ya no hay vuelta atrás, estamos consagrados a su servicio y con lazos de amor hacemos parte del ejército elegido de la Madre de Dios, aquella que nos escogió. Su misericordia.